Hispania, reino de los océanos, de la cerámica al cobre y al bronce. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o incluso buenas madrugadas, como suelo decir. Todo depende de la hora a la que veas este vídeo. De la cerámica al cobre y al bronce. Qué extraña transición, ¿no? De hecho, más que extraña, es compleja. Porque si nos molestamos en estudiar un poco el origen de la cerámica, no existe ninguna hipótesis sobre cómo uno de nuestros antecesores decide hacer un cacharrito de barro y cocerlo. Es extraño, ¿verdad? Lo más que logras encontrar es que alguien hizo una pella de barro, la tiró a otro o la tiró al fuego, y cuando apagaron ese fuego se dieron cuenta de que se había endurecido. O que cuando el fuego que habían hecho sobre una tierra blanda y húmeda se apagó, descubrieron que esa tierra se había cocido y se había transformado en algo duro. Que tras un incendio forestal, alguien se fijó en que una tierra se había transformado en algo duro. Ya está. No hay más hipótesis. Y ninguna de estas es consistente. Nosotros sí que tenemos una hipótesis realmente consistente, que es la que os vamos a explicar hoy. Pero ¿por qué vamos a ir de la cerámica al cobre? Bueno, vamos a ir a la Wikipedia, como tantas y tantas otras veces, no porque no existan estudios científicos al respecto, que los hay, sino para que el material sea sencillo de encontrar para todos vosotros. El que quiera profundizar, normalmente al pie de los artículos de la Wikipedia, tiene referencias a artículos científicos y también puede buscar por su cuenta, como hemos hecho nosotros. Vamos a la wiki. Cerámica. Material inorgánico no metálico. La cerámica, del griego kerámicos, es el arte de fabricar vasijas y otros objetos de arcilla u otro material cerámico por acción del calor, es decir, cocida a una temperatura superior a los 900 grados. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, superior a 900 grados. Es decir, 850 y no se cuece bien. 950, 1000, se cuece perfectamente. Y el resultado es una diversa variedad de piezas o objetos de terracota o alfarería de basto, de loza y del conjunto de porcelanas. Esto depende del tipo de barro. Pero vamos a fijarnos en la terracota. Terracota, arcilla modelada y endurecida al horno. Terracota o tierra cocida, del italiano terracotta, es un término alfarero que designa tanto la arcilla modelada y endurecida al horno como el producto cerámico resultante, en especial las estatuillas de barro cocido. Es decir, el término terracota puede hacer referencia a cualquier vasija cocida al horno, de arcilla, que se ha endurecido por cocción. Pero se está destinando especialmente a lo que son estatuillas y cosas similares. ¿Y qué tiene que ver esto con el cobre? Bueno, si nos vamos a la página de la Wikipedia, el cobre, del latín cuprum y del griego Kipros, Chipre, cuyo símbolo es Cu, Cu, es el elemento químico de número atómico 29, etcétera, 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 etcétera. Nos dice dónde está en la tabla periódica, nos muestra su aspecto cuando se encuentra en forma de pepita y nos va dando información, 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 información hasta que llegamos a un punto que es el que nos interesa. Y es el punto de fusión, es decir, cuándo se funde. Y el cobre se funde a los 1085 grados. La arcilla tiene que sufrir un calor de más de 900 grados centígrados para que resulte cocida y obtener una vasija o cualquier estatuilla. La diferencia es de solo 185 grados. Por lo tanto, cuando se cuece en un horno a una temperatura suficiente como para conseguir la cerámica, se está muy cerquita o se llega a la temperatura necesaria para fundir el cobre. Hemos dicho que nadie conoce el origen de la cerámica. Nuestra hipótesis es que se encontró o se descubrió a raíz de una forma de cocinar, los hornos de tierra. Los hornos de tierra o pozos de cocción es una de las estructuras de cocción más simples y antiguas. En su forma más elemental, un horno de tierra consiste en un pozo en el suelo que se utiliza como una trampa para atrapar calor y hornear.
ahumar o cocer al vapor alimentos. Los hornos de tierra han sido utilizados en numerosos sitios y culturas en el pasado, y la presencia de estos pozos de cocción es un claro signo de un asentamiento humano a menudo investigado por arqueólogos. Y ha llegado hasta nuestros días como forma común de cocer grandes cantidades de alimentos muy bien. Nos dice que numerosos sitios y culturas en el pasado. Pero fijaros qué curioso. Vamos a ver algunos hornos de tierra. El curanto es un método tradicional de cocinar alimentos originario del archipiélago de Chiloé, es decir, está en unas islas. El imu es un horno de tierra tradicional hawaiano empleado para asar o cocinar al vapor. Consiste en un hoyo o zanja, pero está en unas islas. El horno kanak u horno kanako es un horno de tierra típico de los kanakos de la Nueva Caledonia, una isla de ultramar francesa. El angi es un método tradicional maorí de Nueva Zelanda, una isla, de cocinar alimentos. El ahi maa, un horno tahitiano para cocer alimentos, típico de Tahití y otras islas de la Polinesia. El pachamanca, plato típico peruano cocinado con piedras bajo tierra. Los quechuas ya lo utilizaban. Pachamanca o pachamanca. ¿Quién se lo enseñó a los quechuas? Porque lo curioso de esto es que todos los pueblos que cocinan con hornos en tierra suelen ser habitantes de islas. Y los demás pueblos que utilizan la cocción de hornos de tierra suelen ser pueblos relacionados con nosotros. Sí, que ya los utilizaban antes de que llegara Colón, pero es que nosotros llegamos antes que Colón, antes de lo que nos han contado. Ya os lo hemos explicado en otros vídeos. Y fijaros qué curioso, en otras culturas donde no llegamos, no existe la cultura de cocción en hornos de tierra. Huatía, en quechua, huatía y también curpay manca, y en aymara conocido como huaja, típico de la región andina. Los hornos de tierra se hacen en donde es fácil excavar el suelo, y en las montañas no suele serlo. Para que se desarrollen en la montaña, alguien se lo ha tenido que enseñar. Hombre, la cabeza guateada, del noroeste de Argentina y Paraguay. La barbacoa, de México. Carne de cordero preparada en horno de piedra estilo precolombiano, porque llegamos antes que Colón. Y proveníamos de un delta, una isla. Y fue una de las muchas cosas que llevamos a América. El chimbó, del estado de Hidalgo, también en México. El mixiote, otro platillo típico de México. Tenemos claro que fuimos a América antes, miles de años antes de lo que se considera que fuimos. Hemos hablado de ello en otros vídeos, vamos a volver a hablar. Ahora tenemos la cultura calcolítica, del vaso campaniforme. Nos dice que está asociada al calcolítico, que es la edad del bronce, también llamada eneolítico, y la parte inicial de la edad del bronce. Su cronología e interpretación son controvertidas, habiendo generado al respecto abundante literatura. Gracias a la revisión sistemática de los datos proporcionados por el radiocarbono en los vasos campaniformes de toda Europa, se ha podido establecer que los más antiguos serían los encontrados en el área del Bajo Tajo, Portugal, con una cronología que iría del 2900 al 2500 a.C. Bien, esto de que la cronología e interpretación son controvertidas resume el hecho de que antes de la aparición de las mediciones por radiocarbono sobre la década de los 50 del siglo pasado, franceses, alemanes, belgas, austriacos, todo lo que es Centro Europa, se disputaban ser los papás de la criatura y haber sido los que empezaron a trabajar el cobre los primeros. Pero, para su desgracia, llegó la medición por radiocarbono, empezaron a datar los vasos con técnicas de radiocarbono y fueron descubriendo que a más hacia el sur iban y más hacia el oeste iban, más antiguos eran. Y los franceses se pusieron muy contentos, porque los suyos eran los más antiguos de toda Europa, hasta que a alguien de este lado de los Pirineos se le ocurrió datar un vaso campaniforme español y resultó ser más antiguo que todos los europeos. Lo siguieron con las dataciones, bajando a lo largo del río Tajo,
hasta llegar a Portugal, que fue donde, en el curso bajo del río Tajo, encontraron los vasos más antiguos. El nombre de campaniforme es consecuencia de la forma de estas vasijas, que tienen forma de campana, invertida. Se han encontrado generalmente en contextos funerarios en buena parte de Europa, por casi toda nuestra península hispana. Esto ibérica hay que erradicarlo ya una vez. En las islas del Mediterráneo occidental, en la Francia mediterránea, en Gran Bretaña e Irlanda, en los Países Bajos y parte de la Europa central. Su presencia está relacionada con la difusión de la metalurgia del cobre por Europa occidental, hasta el punto de haberse convertido en fósil director de esta expansión. Un fósil director es algo que marca una época, que permite datar con precisión la estratigrafía en la que se encuentra, debido a que son particulares exclusivos de una determinada época. Nos siguen hablando del vaso campaniforme y cuando nos vamos al marco geográfico llega lo divertido. Península Ibérica. En la península ibérica el fenómeno campaniforme define la fase final del calcolítico local y los siglos iniciales de la Edad del Bronce. Aquí no empezó el calcolítico. Es lo que están diciendo. Menos algunas excepciones notables, la mayor parte de los enterramientos campaniformes se encuentran en las regiones costeras o cerca de estas. En cuanto a los asentamientos y monumentos en el contexto ibérico, esta cerámica se encuentra generalmente en asociación con materiales calcolíticos locales y aparece muchas veces de forma intrusiva, ya que son del tercer milenio y suelen encontrarse en monumentos funerarios cuyos orígenes se pueden remontar al cuarto o quinto milenios antes de Cristo. Si nos volvemos al mapita inicial, os hemos dicho que cuando se empezaron a datar los vasos en la península ibérica, en la península hispana, se hizo a lo largo del río Tajo, hasta llegar al curso bajo del Tajo, donde se encontraron los más antiguos. Sin embargo, en el texto nos están diciendo que se encuentra en la franja marítima, sobre todo. No dice que especialmente en la franja sur. Y tampoco nos dice que estos vasos, que han aparecido en tumbas del cuarto y del quinto milenio, se hayan datado. No se han datado. Porque es que como son del tercer milenio, ¿para qué? Esto es muy importante porque falsifica totalmente nuestra historia. Si nos vamos a este mapa inicial, en un primer momento los que decían que el origen de la cultura campaniforme era suyo, alemanes, franceses, belgas, austriacos, lo emplazaban aquí. Cuando se empezaron a datar los vasos campaniformes, resultó que más bajaban, más antiguos eran. Los franceses contentísimos porque parecía que los más antiguos de toda Europa eran los suyos. Cuando se empiezan a datar vasos aquí en la península, se hace a lo largo del río Tajo y se acaba descubriendo que los más antiguos de toda Europa, a principios del tercer milenio, están aquí, en el actual Portugal. Sin embargo, nos acaban de decir que abunda más en la zona costera. No nos han dicho que en la Mediterránea, pero abunda más en la Mediterránea que en la Atlántica y en la Cantábrica. Tampoco nos han dicho que estos vasos se han datado. De hecho, nos han dicho implícitamente que no se han datado, porque aparecen en tumbas del cuarto y del quinto milenio y son del tercer milenio. Nadie nos explica qué tipo de cultura abre tumbas de 1000 o de 2000 años de antigüedad, las deja intactas y hace unas ofrendas de vasos campaniformes. Esto es increíble. Es increíble, primera, que nadie muestre interés por esto. Y segunda, que nadie se preocupe de datar un vaso encontrado en una tumba del quinto milenio. ¿Qué implicaciones tendría esa datación? Suponiendo que, de hacerse, que no la quieren hacer, dijera que estos vasos que aparecen aquí, especialmente en la zona de Andalucía, pero también hacia la Comunidad Valenciana, son del quinto milenio. Pues que aquí, en nuestra península, nuestra civilización habría tenido metal, cobre, y posiblemente bronce también, 2000, 2500 años antes de que hubieran del resto de Europa. Y claro, vendría la pregunta, ¿por qué aquí no se desarrolló una gran civilización teniendo ese avance tan grande durante 2000 o 2500 años? Y la respuesta es que sí que se desarrolló. Pero que luego estos que vinieron indoeuropeos la masacraron, la aniquilaron, igual que aniquilaron otras civilizaciones que habíamos creado nosotros, como la toscana o como la cretense. Y escribieron ellos la historia. ¿Y cómo se hace esa transición de la cerámica? Pues lo hemos dicho. Cuando tú estás cocinando bajo tierra, envuelves los alimentos en algo. Por ejemplo, en el curanto
se envuelven en hojas de pangue o nalca. Y forman estos paquetes. Si tú haces el hoyo para cocer el curanto en un sitio de arcilla, cuando tú tiras a destapar la comida porque ya tiene que estar hecha, eso se ha transformado en una piedra. Obviamente tienes hambre, sabes que hay comida, y lo que vas a hacer va a ser dar 4 golpes para romperla. Y cuando la rompas y le des la vuelta a esa tierra dura, endurecida por el calor del fuego, te vas a encontrar la comida que ha hecho de molde. Y que cuando tú saques la comida ahí, lo que te queda es una vasija que contiene esa comida. Muy gruesa, muy vasta, muy irregular. En algunas ocasiones estará rota, pero sacarás algunas piezas enteras. Y así fue como a los seres humanos se les ocurrió empezar a formar vasijas con esa tierra y cocerlas. ¿Y cómo se llegó al cobre? Bueno, pues si nos vamos a ver las minas de cobre en España, Aguas Teñidas. Las minas de Aguas Teñidas están ubicadas en Almonaster de la Real, provincia de Huelva. Cala, provincia de Huelva. Mina Concepción, provincia de Huelva. Mina Confesionarios, provincia de Huelva. Mina de Cueva la Mora, provincia de Huelva. Mina de la Joya, provincia de Huelva. Mina de la Zarza, provincia de Huelva. Mina de las Cruces, provincia de Sevilla. Esta no está en Huelva, no le queda muy retirada. Herrerías, provincia de Huelva. Lomero, Pollatos, provincia de Huelva. Peña del Hierro, provincia de Huelva. Perrunal, provincia de Huelva. Poderosa, provincia de Huelva. San Miguel, provincia de Huelva. San Telmo, provincia de Huelva. Sotiel Coronada, provincia de Huelva. Casualidad. Si os acordáis cómo era el delta del Mediterráneo y la extensión que pudo llegar a tener, veréis que copaba toda la costa sur andaluza. Y si alguien salió de ese delta buscando piedra, porque estaban en la edad de piedra y en los deltas no hay piedra, y mientras que buscaba la piedra decidió hacer un hoyo en el suelo y poner a cocer los alimentos, y cuando volvió ese hoyo se había transformado, esa tierra húmeda con la que había tapado su horno se había cocido, pues de romperlo y poder acceder a ello se encontró con que los alimentos le habían dado forma y se le ocurrió empezar a hacer vasijas. Pero cocer barro en un horno de tierra es un problema. Es preferible hacer una estructura de piedra y cocerlo en esa estructura de piedra. Y una vez que lo has acabado de cocer y se ha enfriado, porque alcanza temperaturas de más de 1000 grados, para que se cueza bien la cerámica, retiras las piedras y allí tienes tus piezas de cerámica ordenaditas y listas para usar, o para comerciar con ellas o lo que sea. Pero es que en Andalucía, sobre todo en la zona de Huelva, si tú vas recogiendo piedras aleatoriamente, al menos una de cada 10 contiene cobre, en mayor o menor grado. Y si tú esas piedras las calientas a más de los 1085 grados que necesita el cobre para fundirse, ese cobre que está en las piedras se funde y escurre fuera de ellas. Y cuando tú desmontas tu hornito de cocer la cerámica, te encuentras en el suelo charcos de cobre, gotas de cobre saliendo de las piedras. Por eso empezó el calcolítico en nuestra península. Y por eso fuimos los primeros en tener cobre, antes que el resto de Europa. Y posiblemente bronce también. Nuestros restos más antiguos se perdieron con el delta del Mediterráneo, todo lo anterior a 1500 a.C., excepto las tumbas de aquellos que habían salido del delta y se habían establecido en la península, que eran del 3000, del 4000 y hasta del 5000 a.C. Esas tumbas donde hay vasos campaniformes que delatarían, indicarían que el cobre ya se conocía aquí, que nadie quiere datar, porque está muy feo eso de que nosotros, los hispanos, seamos la cultura más antigua del mundo. Acordaros de que los egipcios, con sus fabulosas pirámides, no empiezan a existir hasta el 3000 a.C. Estamos hablando de 2000 años antes. Los griegos, esa cultura griega tan fabulosa y tan adorada y tan clásica, sobre el 2000 a.C. Y realmente no son griegos. Son primero aqueos y luego dorios que vienen y exterminan a los cretenses, que seguramente eran población nuestra. No lo podemos asegurar aún con certeza porque no se han hecho análisis genéticos de restos cretenses de
más de 1500 años de antigüedad. Pero sí que se han hecho esos análisis de otra zona que poblamos nosotros, de Etruria, la actual Toscana. Y mira por dónde genéticamente son iguales a nosotros, antes de los romanos. Esa cultura romana que nos impuso hasta sus leyes y que nos exterminó, o lo intentaron, con poco éxito, y que apareció poco después del 800 a.C. Esa cultura, cuyos historiadores decían que teníamos leyes de 6000 años de antigüedad en su época. Bien, hasta aquí este vídeo. Podemos añadir mucho más y vamos a añadir mucho más en próximos vídeos, pero ya resulta bastante largo y vamos a intentar que resulten lo más cortos e interesantes posible. Hasta el próximo vídeo.